Vamos a leer en el versículo 19. Quisiera hablarles, hermanos, sobre una virtud muy importante y es algo que es esencial para nuestra vida. Dice la Escritura en Juan capítulo 18, recuerden que hemos estado trayendo una serie de reflexiones bíblicas sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahora, no solamente tiene que ver esos milagros con que Jesús hizo a favor de otros, pero el milagro que Él manifestó de su persona, de su esencia, y este es uno de estos. Dice aquí Juan capítulo 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, y donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Buen Padre, mil gracias por tu misericordia. Te pido en esta hora que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, ministre de una forma especial. Sé tú, Señor, ministrando al corazón. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu santa palabra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. La verdad que todos nosotros tenemos una idea que no debe de pasar absolutamente nada. Y comenzamos con esa idea cuando nuestros niños o nuestros hijos estaban pequeños, que no se golpearan, que no comieran nada, que no agarraran nada del suelo. Tratamos de extra protegerlos. Sin embargo, la vida nos va enseñando que es necesario las circunstancias difíciles para poder madurar. Algunas veces pensamos que en la vida cristiana no debe pasar ningún acto de injusticia, que no nos pase absolutamente nada. El cuerpo empieza a tomar mayor fortaleza en la medida que nos exponemos y peleamos contra los agentes patógenos, contra los virus, todo. Entonces nuestro sistema inmunológico se fortalece. Sin embargo, nosotros no quisiéramos que eso sucediera, pero en la vida espiritual así es. Y uno cuando comienza a ver este pasaje de la Sagrada Escritura, algo que realmente, hermanos, es sorprendente, maravilloso, cómo Jesús, ante un acto de injusticia, Él reacciona con una paciencia maravillosa. Un hombre ahí, el alguacil, aprovecha una oportunidad probablemente para promoverse y para hacerse sentir ante las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, de que era un hombre que podía él defender su religión. Cuando Jesús le responde al sumo sacerdote de una forma correcta, de una forma legal, entonces ahora viene este hombre y le da una bofetada. Hermanos, creo que para un hombre que alguien recibe una bofetada es algo muy significativo. No todos quizás pudiéramos responder como Jesús respondió en este momento. Entonces, por eso que cuando uno mira a Jesús como el hombre de hombres y reacciona de una manera tan paciente, y sencillamente, hermanos, porque hay un objetivo, hay un plan estratégico que cumplir, y Jesús manifiesta esta virtud maravillosa. Hermanos, es para que usted y para mí, este es un ejemplo y es también un motivo de poder buscar, hermanos, ese milagro de la paciencia. Si últimamente hemos estado siendo sometidos a niveles de presión donde nos han querido sacar de nuestras casillas, han querido a lo mejor que nosotros abandonemos nuestro trabajo, han querido el diablo que nosotros abandonemos aún el seno de la familia, abandonar el ministerio, abandonar muchas cosas, porque hay demasiada provocación. Hermanos, Satanás va a buscar cómo nosotros podemos reaccionar en un momento de conflicto de una manera negativa para que echemos a perder
el propósito de Dios para nuestra vida. Pero en esta hora, hermanos, debemos de ser sabios y debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener ese milagro de la paciencia. Y es sobre eso que quiero hablar en esta hora, sobre el milagro de la paciencia. Las provocaciones injustas siempre van a venir. Aquí encontramos por lo menos tres, grupos que empezaron a manifestar su injusticia sobre Cristo. El primero de ellos es Judas. Estamos hablando dentro del grupo de los discípulos. En el contexto de este pasaje encontramos ya a Judas, que él ya había propuesto en su corazón el poder entregar a Cristo el Señor. Pero vemos en el versículo 12 al 14 de este mismo capítulo, vemos las injusticias de los religiosos. Y normalmente uno piensa que una persona religiosa es la que debe de actuar con mayor nivel de justicia y de ética. Pero no siempre las cosas son así. Y aún así, vemos aquí a un alguacil. Entonces estamos hablando de una autoridad del Imperio Romano. Cuando dice la Biblia, hermanos, que las autoridades han sido establecidas por Dios. Como lo dice en Romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Oiga esto, las autoridades civiles, las autoridades han sido establecidas por Dios para que nosotros podamos encontrar ese servicio a favor de establecer el orden, porque dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Sin embargo, no siempre se da así. Vemos aquí a un alguacil. La palabra alguacil se puede traducir como policía hoy en día, ¿eh? Se puede traducir como una persona que está bajo autoridad para ejecutar las órdenes de los magistrados. Sin embargo, vemos aquí a este policía haciendo un acto totalmente indebido. Muy probablemente alguno de ustedes, ya sea en cualquier nivel de autoridad que se encuentre en las estructuras del gobierno, de la vida civil y aún autoridades también eclesiásticas o de cualquier otra naturaleza, usted dice, pero ¿cómo es posible que esta persona que está puesto para hacer el bien y que es un instrumento de Dios ahora me está abofeteando? Dios establece las autoridades, pero hay autoridades que hacen abuso de ello. Entonces, hermanos, es ahí donde nos desconcierta ciertas cosas, porque uno dice, ¿cómo es posible que yo he estado ayudando, en este caso, a Judas a ser formado un discípulo y él me traiciona? Los religiosos de igual manera, y ahora las autoridades civiles ahora están en contra mía. Ahora vemos cómo Jesús actúa, hermanos, de una manera ecuánime. El propósito, entendamos esto, hermano, el propósito de las injusticias es, hermano, de carácter, digamos, de tentación para hacer caer en el pecado de la amargura. Si nosotros no sabemos cuál es el objetivo de Satanás a través de las personas, al abofetearme, lo que Satanás desea es que yo le abra un espacio en mi corazón a través de la falta de perdón, o lo que se conoce también como la raíz de amargura, o el hacer caer en el pecado de la venganza. Algunos han caído en esto, otros han caído también en el pecado de tomar la justicia en sus manos. Dice, no, es que yo soy inocente, esta persona ha abusado de mí, ha abusado de mis derechos. Y además de eso, hay un deseo que algunos han tomado de ver o de destruir la vida de otros. Y en algunos casos lo han hecho. Y además de eso, el propósito de esta clase de injusticias es, hermanos, que usted y yo no veamos el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Satanás sabe perfectamente que Jesús tenía un plan, aunque él no sabía exactamente lo que iba a hacer,
pero había un proyecto ahí. Él estaba tratando de obstruir que se cumpliera ese proyecto. Y ahí viene este alguacil y abofetea a Cristo, como para que él reaccionara. Mire, Satanás lo va a provocar a usted. Lo más probable es que ya lo ha estado haciendo tiempo atrás. Lo ha estado provocando para que usted reaccione, aún dentro del mismo seno del marco del matrimonio, del seno de la familia, en el seno del trabajo, donde quiera. El diablo anda buscando cómo que usted puede caer en el pecado del resentimiento, la amargura, la venganza, luego tomar la justicia por sus manos y luego entrar en una decadencia de carácter espiritual. Y sobre todo que el enemigo lo que desea es que no se cumpla los proyectos de Dios para su vida y para mi vida. Pero aquí, hermanos, ante una provocación, ante una tentación de la injusticia, nosotros necesitamos entender lo que es la bendición del milagro de la paciencia. Hermanos, es algo que algunas veces se nos ha olvidado pedirle a Dios en oración. Pero la paciencia es algo fundamental. En la Biblia encontramos, hermanos, distintas palabras que nos ayudan a comprender lo que el Señor quiere decir a través de este término. En castellano tenemos una tan sola palabra y también, por ejemplo, es longanimidad, que no siempre se puede, es lo mismo como lo que significa paciencia. Pero en el griego, por eso es importante algunas veces ir al original para que entendamos la dimensión, la grandeza de lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, una de las palabras que se traduce como paciencia en el Nuevo Testamento significa prácticamente permanecer bajo pruebas. Es decir, la paciencia es que la persona crece solo cuando está bajo las presiones, bajo las pruebas. Estamos hablando que es alguien que está, digamos, sometido a altos niveles de presión, pero esos niveles de presión lo que produce es crecimiento interno. De ahí encontramos otra palabra que se traduce como paciencia y sencillamente es lo que significa, prácticamente es contenerse. La persona llega a contenerse con un objetivo claro, que hay un propósito en el cual tengo que cumplir. Y otra de las palabras que se traduce como paciencia significa largo y distante, es decir, que la persona no tan fácilmente lo van a sacar de sus casillas porque ven por delante los resultados que va a obtener. Entonces, es ahí donde se traduce la palabra algunas veces como longanimidad, es decir, le da largas al asunto y no reacciona de una manera abrupta. Hermanos, cuando nosotros estamos en las distintas adversidades, debemos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude a tener paciencia, no que tengamos ausencia de crisis. Siendo Jesús Dios hecho carne, entonces Él fue sometido a una presión tal, en este caso, de un alguacil que lo abofeteó. Si Él, en ese caso de Cristo, ¿qué se espera de cada uno de nosotros? Algunas veces pensamos que nos deben de tratar con guantes de seda, que no me pase absolutamente nada, que no tenga ningún problema, lo siento mucho, pero estamos en esta tierra y debemos de comprender que yo necesito, hermanos, un amortiguador en mi espíritu, en mi alma, para poder soportar. ¿Por qué razón? Algunos creen que esto es debilidad. Algunos piensan que esto es realmente es de unas personas que no razonan. Lo contrario, la persona que tiene paciencia sabe que tiene cosas grandes que conquistar. Y hermanos, en una forma breve solamente quiero mencionarle por lo menos algunas bondades interesantes de la paciencia. En primer lugar, el que tiene paciencia no nos deja rendirnos ante la adversidad hasta alcanzar su objetivo porque tiene esperanza. Es lo que nos habla en 1 Tesalonicenses 1:3. La paciencia no deja a la persona que se rinda porque tiene un objetivo que alcanzar.
Otro aspecto interesante de la bondad de la paciencia es que le hará disfrutar de los frutos más adelante. Cuando está sufriendo, esa persona mira el fruto de ese sufrimiento. Por eso dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibáis la lluvia temprana y la tardía. O sea que la persona que tiene paciencia es visionario y mira más adelante, no está viendo el sufrimiento en ese momento, sino que no pierde su objetivo, en este caso, un fruto. Otra cosa interesante es que la paciencia no nos va a ayudar a desesperarnos por la inmadurez de los demás. Algunos se desesperan, dice, porque la otra persona no ha crecido, no ha madurado. Pero al contrario, una persona que tiene paciencia aprende a tolerar la inmadurez de la persona que está a su lado. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Prácticamente lo que está mencionando aquí es una lista de personas que tienen un paso lento. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que la paciencia me va a ayudar a no desesperarme por la inmadurez de los demás. Eso en el matrimonio ocurre esto, en la familia ocurre, en el de iglesia ocurre, en el trabajo ocurre. Y algunos quisieran que la persona empiece a correr y haga las cosas como usted piensa que debe de hacerlo. Pero eso no siempre es así. Entonces debemos de aprender que no todos van al mismo ritmo, pero la paciencia ayuda a mantener la unidad y no a desesperarse. Otra virtud interesante de la paciencia es que nos ayuda a obtener las promesas de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene una meta. El diablo va a tratar de ocupar alguaciles. Yo no sé si el alguacil está a su lado en este día, o lo dejó en casa, o está en el trabajo cuando usted llegue. Ese alguacil lo va a encontrar en la calle, ese alguacil lo va a encontrar probablemente en el nuevo trabajo al cual usted va a llegar. Y entonces, pero hay un objetivo que usted y yo debemos de cumplir. Entonces, no tenemos que perderlo. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a que a través de la paciencia, hermanos, vamos a lograr el objetivo que Dios ha propuesto en nuestra vida. Dice en Hebreos 6:15, y habiendo, dice, esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hablando de Abraham, habiendo esperado con paciencia, ¿qué es lo que dice? Alcanzó la promesa. En otras palabras, si yo no tengo paciencia, no voy a lograr el propósito de Dios para mi vida. Dios no tiene un regalo para nosotros, Dios tiene una bendición para nosotros, pero la paciencia me ayuda a llegar hasta el final. Además de eso, la paciencia nos ayuda a manejar saludablemente las relaciones humanas. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencias los unos a los otros en amor. La persona que tiene paciencia sabe manejar las relaciones humanas. Sabe cómo tratar a las personas, sabe qué hacer en un momento dado, pero el que no tiene paciencia pierde la oportunidad. Hay algunos que han perdido su trabajo, han perdido su matrimonio, han perdido su empleo, han perdido, hermanos, la paciencia, han perdido aún hasta la economía, han perdido otros hasta la vida, hermanos. Fíjense bien, cuando alguien ha actuado impacientemente por su imprudencia, se ha arriesgado, algunos han quedado heridos en algún accidente automovilístico por la falta de paciencia. Quería pelear con una rastra y la rastra le ganó. Con un tráiler, algunos han peleado con personas que están armadas. Entonces, ¿qué pasa? Por la impaciencia, algunos hasta han muerto, pero la paciencia nos ayuda a madurar espiritualmente. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga esto, la paciencia se va desarrollando. Tenga la paciencia, dice, su obra completa, es decir, que llegue al punto de madurez
Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿por qué, hermanos, existen alguaciles que nos abofeteen? ¿Por qué hay gente que en un momento dado, hermanos, nos hiere y nos quiere sacar de nuestra casilla? Dentro de todo el proyecto de Dios, Dios desea que nosotros ocupemos esa circunstancia para crecer internamente, para madurar, para que seamos, como dice aquí, seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos lleva a la madurez espiritual. Ahora surge entonces una pregunta: ¿cómo llegar a tener paciencia? Porque esto es algo sobrenatural. Oiga esto, hermano. Este alguacil golpeó en el rostro al que hizo los cielos y la tierra. Se expuso, pero tremendamente se expuso a que solamente con una palabra, una mirada, ese hombre quedara muerto ahí, fulminado y se fuera al infierno. Pero Jesús no reaccionó así. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos una tarea, una visión. Jesús tenía una misión y la misión de él era la redención, la salvación. Y Satanás empezó a poner obstáculos uno tras otro, uno tras otro. ¿Con qué objetivo? Para que Jesús cometiese algún pecado. Entonces se termina ahí el plan de la redención. Los teólogos se han discutido y han hecho argumentaciones sobre ese tema. Entonces, ¿por qué? Porque es algo, un día Dios nos va a explicar realmente el nivel de riesgo que hubo. Algunos teólogos dicen que era imposible que hubiera un nivel de riesgo. Otros dicen que sí había un poco de riesgo, otros mucho riesgo. Lo que vemos aquí, hermanos, es algo, hermanos, que el diablo trató una y otra vez con la persona de Cristo de que él no llegara a la meta. Hermanos, lo mismo va a suceder con usted y conmigo y está sucediendo. Pero ahora yo necesito el milagro de la paciencia. ¿Cuánto lo necesita, hermano? Ahora, ¿cómo se logra? 3 cosas. Primero, nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo significa que el Espíritu Santo ya está viviendo en su corazón. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, con el Espíritu Santo vienen las virtudes del fruto del Espíritu. Y dentro de ese fruto está la virtud de la paciencia. No solamente tengo que recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador, tengo que pedirle perdón por mis pecados y por la fe en su sangre recibir el perdón. Pero es en ese momento del nuevo nacimiento, ahí nace la esperanza para tener la virtud de la paciencia. En segundo lugar, tengo que someterme al señorío de Cristo. En otras palabras, morir a mi voluntad y hacer la voluntad de Jesús. Porque la vieja naturaleza es impaciente. Entonces, como la vieja naturaleza no desea reaccionar con paciencia, sino con venganza, entonces tengo que darle muerte a mi voluntad para no reaccionar de esa manera. Interesantemente, hermanos, los griegos, una de las virtudes que ellos tenían, oiga esto, virtud, era la venganza. Para ellos, una persona que tomara la venganza en sus manos, lo veían como un héroe. No, un héroe es como Cristo, que habiendo un alguacil que lo abofeteó, tuvo paciencia aún hasta con esa persona. Así que, ¿qué necesito hacer? Señor, gracias porque has venido a mi corazón, pero ahora tomo la decisión de morir a mí mismo, tomo mi cruz, renuncio a mi voluntad por tu voluntad. Y en tercer lugar, el gobierno del Espíritu Santo. Cuando alguien toma la decisión de morir a sí mismo, es decir, de renunciar a su voluntad por la voluntad de Cristo, en un acto de oración con humildad y sinceridad, entonces el Espíritu Santo tomará control. Entonces, bajo ese gobierno del Espíritu Santo, en nuestra vida, la virtud
del fruto del Espíritu que se conoce como paciencia, entonces ahí va a empezar a brotar. Ya será algo natural dentro de lo sobrenatural. Es decir, no va a ser que voy a pensar en ser paciente. Algunos han dicho, cuenta hasta 10. Otros han contado hasta 20. Otros siguen contando hasta 1,000,000 y nunca llega la paciencia. Hermano, es que la paciencia no es algo que yo puedo crear. Es algo que brota naturalmente dentro de la vida del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu. Oiga esto, dice el fruto del Espíritu, no es un fruto mío. El fruto del Espíritu, dentro de ese fruto está la virtud de lo que es la paciencia. Entonces, si el Espíritu Santo lo produce, cuando tenga una sorpresa, porque este acto de este alguacil que abofeteó a Cristo, hermano, fue algo, bueno, para él no fue sorpresivo porque él sabía todo lo que le iba a venir, pero una persona que estaba a su lado lo abofeteó. Fue una acción sorpresiva. Así también puede venir sobre nosotros. Es más, este día puede suceder algo en la calle, en el trabajo, donde sea. Ahora, si yo reacciono negativamente, puedo echar a perder la bendición de Dios. Algunos han ido hasta la cárcel por perder la paciencia. Otros están en el hospital. Otros andan huyendo. En fin, han cometido errores garrafales. Todo por cuanto no abrieron su corazón a Jesús. Pero cuando nosotros como hijos de Dios ya le dimos nuestra vida a Jesús, entonces no nos quedemos ahí. Sometámonos al señorío de Cristo y entonces el Espíritu Santo, al tomar control, Él va a producir esa paciencia, ese fruto, esa virtud. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar maravillados, porque ante una provocación, usted va a decir, yo antes, si alguien me hubiera dado en la mejilla, yo le impongo manos, pero con puño cerrado. ¿Ah? Sí, le impongo manos y no solo las manos, sino los pies también. Entonces, pero acá, hermanos, es algo increíble que va a pasar. Usted va a decir, es que no lo puedo creer. Usted se va a pellizcar y decir, ¿soy yo o no soy yo? ¿Qué me está pasando? Antes, ante una cosa como esta, hay personas que son pistoleros, sí. Algunos se creen que son John Wayne. Entonces creen que pueden defenderse y reaccionan de una manera que luego pierden hasta la vida, pierden el trabajo. Hermanos, no perdamos la oportunidad. Jesús estaba viendo el fruto, lo que vendría, y por eso Él nos enseña, hijo, no te dejes robar el milagro, el propósito de Dios a través de la impaciencia. ¿Qué necesito ahora? Espíritu Santo, toma control de mi vida. Que el fruto del Espíritu surja en mí naturalmente. Entonces voy a reaccionar espiritualmente en el momento sorpresivo en mi vida. Sometámonos al señorío de Cristo y veamos este milagro. Y vamos a decir, Señor, quiero tener esa paciencia que tú tuviste. A lo mejor algunos de ustedes han sido insultados últimamente. Y especialmente quizás de su cónyuge. Le ha dicho, no necesariamente unas malas palabras, pero sí palabras ofensivas, hirientes, duras. Usted dice, mejor me voy de la casa. No tome esas decisiones. Mejor me voy del país. Tampoco. No es la ausencia de crisis lo que nos va a ayudar a madurar. Es el dejar que el Espíritu Santo produzca el fruto en medio de esos alguaciles. Entonces, así va a brotar la grandeza de la obra de Cristo en medio de las tinieblas. Buen pastor, venimos delante de ti, Señor, dándote infinitas gracias por toda tu bondad. Señor,
te suplico para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que tú bendigas, Señor, a cada uno. Tú conoces a qué nivel está siendo sometido mi hermana y mi hermano de crisis, Señor, donde el diablo está ahora mismo con toda su maquinaria, sacar de casillas, sacar, Señor, de un carácter ecuánime, Señor, el carácter de esta persona, de este hermano, de esta hermana, con el propósito de que le quiten el trabajo, que le quiten la oportunidad, que abandone la familia, que abandone el servicio, etcétera. Padre, te pido para tu gloria, Señor, que nos ayudes en este momento. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Te pido que tú ayudes a cada uno, Padre, a poder entender que el señorío tuyo sobre nuestra vida abre el espacio para que el Espíritu Santo comience a desarrollar esa virtud de la paciencia en nuestro corazón. Señor, esto no es algo que se produce en la mente, no es una fuerza de voluntad, es fruto del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural dentro de nosotros, Padre, y es de esa manera estaremos tranquilos, habrá paz. No daremos lugar a la amargura, al resentimiento. Señor, te pido para tu gloria que nos ayudes. Padre, ministra a cada uno de mis hermanos. Señor, mira a mi hermana y a mi hermano, Señor, que ha estado clamando, ha estado orando por cierta situación. Sin embargo, los problemas no acaban, al contrario, empeoran. Pero es ahí que la oración nos ayuda a comprender que primero es el desarrollo espiritual en la prueba. Señor, tú sabías lo que te iba a acontecer, pero aún así tú no evitaste que eso no sucediera. Al contrario, enfrentaste esa situación con ese alguacil, pero con la virtud gloriosa de la paciencia, para enseñarnos a nosotros que en el seguir de una meta gloriosa encontraremos injusticia en el camino y tenemos que vencerla a través de la paciencia, porque al fin vamos a encontrar los mejores resultados. Señor, te pedimos en esta hora que tu santo y glorioso Espíritu se manifieste de una forma especial. Bendice tu iglesia, Señor. No dejes que nadie desmaye, por favor. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, lo puedo percibir, Señor, en mi espíritu, que hay algunos que han estado batallando con esta parte, con la impaciencia. Y es ahí donde están a punto, Señor, de tomar decisiones. Y otros ya tomaron una decisión equivocada. Mas te pido, Señor, que mi hermano y mi hermana rectifique de la decisión equivocada que ya tomó. Porque es de sabios el poder rectificar y poder volver al curso adecuado. No importa, Señor, que ya hayamos hablado, ya hayamos dicho algo. No importa, Señor. Nos humillamos y pedimos perdón a ti, pedimos perdón a los demás y seguimos adelante. Pero no quiero perder la gran oportunidad de lo que tú tienes. Señor, bendice este pueblo hermoso, Señor. Esta iglesia, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, es alguien especial. Padre Santo, glorifícate en su vida, que no le falte tu asistencia gloriosa de tu Espíritu. En Cristo Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Así también, Señor,